de los temas más relevantes con el cual debemos lidiar los profesionales sanitarios es la posibilidad de adaptarnos y mejorar nuestras prácticas día a día, sin olvidarnos de nosotros mismos. Invitamos a don Francisco Blanco Barredo, escritor y docente, licenciado en veterinaria, graduado y diplomado universitario en enfermería, especialista en geriatría y experto universitario en cuidados y curas de úlceras crónicas, a compartir su taller Cómo prevenir la presión, marcas y heridas que ejercen las mascarillas en profesionales y pacientes. Fran, bienvenido, quedamos en tus manos. Muy bien. Pues vamos a tratar un poquitín el tema de prevención y tratamiento de lesiones faciales por mascarillas. Eh, Tocando los EPIs, los dispositivos de protección individual que utilizamos los profesionales y también los dispositivos médicos que utilizamos con los usuarios, ¿verdad? Con los pacientes. Realmente la experiencia respecto a las posibles lesiones que provocan este tipo de dispositivos faciales, la experiencia la hemos adquirido a partir de los dispositivos médicos de los usuarios que llevamos años tratando, ¿verdad? Cuidando. Y de alguna manera lo hemos actualizado, lo hemos adaptado a los EPIs, que hasta aquí esos dispositivos de protección individual faciales, en este caso mascarilla, lo utilizábamos de manera más o menos ocasional. Hemos pasado, ¿verdad?, a utilizarlo durante horas y horas, durante largas jornadas de trabajo, los profesionales me refiero. Entonces, hablaremos un poquito de los grupos de riesgo, de los cuidados generales de cara, labios y boca, identificaremos un poco el riesgo, lesiones por presión, fricción, por humedad, veremos un poco y haremos una evaluación final con el cuidado y los descansos que se merece, ¿verdad? ¿Qué población de riesgo? Pues nos hemos especializado, ¿verdad?, en esta pequeña ponencia en dispositivos faciales y todavía me he especializado más en mascarillas. No hablamos de tubuladuras, ni de sondas, ni nada por el estilo, que también nos dan muchísima guerra a los profesionales, ¿verdad? En este caso hemos decidido centrarnos un poquitín en las mascarillas. Como comentaba, nuestra experiencia viene de los dispositivos médicos que utilizábamos en pacientes, desde mascarillas de CPAP a otro tipo de mascarillas que utilizamos para oxigenoterapia, para aerosolterapia, para distintos procedimientos, y veíamos que a veces teníamos problemas faciales, ¿verdad? Problemas que llegábamos a señalar o identificar como problemas iatrogénicos. O sea, para nosotros como responsables de los cuidados que reciben nuestros usuarios, para nosotros que una persona llegue a tener una lesión facial por presión o por exceso de humedad, pues para nosotros es algo que, hablando en términos de calidad, no es muy adecuado, ¿no? Y podemos acabar etiquetándolo de lesión iatrogénica, con toda la razón, por deficiencia de cuidado, diría yo, ¿verdad? Y eso lo hemos extrapolado en esta pequeña ponencia también a los dispositivos tipo mascarilla que utilizamos los profesionales, había comentado. ¿Dónde está el riesgo, verdad? Pues bueno, hay factores de riesgo añadidos. Pues por ejemplo, la edad, una persona de edad avanzada, pues la piel de la cara ya no está tan hidratada, tiene menos fibras colágenas, ¿verdad? Es menos elástica. Si encima la condición corporal es deficiente, ¿verdad? Los huesos faciales muy prominentes, escasa composición grasa subcutánea, ¿verdad? Además, si hay lesiones previas, una lesión, una sutura previa, como vemos en esa imagen, o una cicatriz reciente, muy reciente, ¿verdad? O deformidades faciales, una persona con una prognatia importante, una braquignatia importante, ¿verdad? O pérdida de sensibilidad local, una persona con una parálisis facial reciente, que todavía no esté bien recuperada, pues esa zona del rostro es una zona que tiene bastante más riesgo a sufrir lesiones por el uso de un dispositivo facial tipo mascarilla. Cuidados generales de la piel del rostro, pues lo básico, ¿verdad? Un buen lavado y secado por empapamiento, sin fricción, ¿verdad? Con un jabón, si puede ser de un pH neutro, que como todos sabemos el pH neutro en la piel no es el 7, sino que es el 5.5, entonces tratemos de trabajar con jabones con pH lo más próximo a los cutáneos, ¿verdad? La hidratación, hablamos de hidratar al menos 30 minutos antes de colocarse el dispositivo, ¿verdad? Para que luego no resbale, para que no haya problemas de fricción, ¿verdad? No usar soluciones alcohólicas, sobre todo los utilizamos los chicos para el afeitado, y esas soluciones alcohólicas se llevan en el manto hidrolipídico cutáneo y no favorecen demasiado, ¿verdad? La aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados es muy importante en zonas de especial riesgo, luego lo comentaremos, y para el exceso de humedad, productos barrera, que tenemos un montón de ellos en el mercado y es una lesión bastante habitual.
Entonces, preparemos la cara para la utilización del EPI, en este caso para la utilización de la mascarilla. Pues debemos hacer una adecuada higiene, una adecuada limpieza del rostro, un secado, como comentaba, sin friccionar, es recomendable por empapamiento, y una correcta hidratación. Y esto lo debemos hacer siempre antes y después, al haber retirado el dispositivo facial, ¿verdad? Preparemos la cara entonces con un poquito más de delicadeza y debo decir que como enfermero y como enfermero chico estaba muy poquito formado en temas de dermoestética y me parece que es algo muy interesante y de cara sobre todo a este tipo de problemas y a la prevención de los mismos, aprender un poquitín sobre dermoestética, sobre todo dermoestética facial, es muy interesante. ¿Y cómo se realiza, según he visto en la literatura, una correcta higiene facial y una limpieza facial adecuada? Pues utilizando un aceite limpiador previo ideal, así de caléndula, de oliva, de aguacate. Después un limpiador jabonoso, agua y jabón. Y en tercer lugar, un tónico, que el efecto del tónico restablece el pH cutáneo, es hidratante, cierra los poros y tiene un efecto calmante, que muchas veces la zona, ¿verdad?, pues está más o menos irritada, enrojecida. Pues una higiene y una limpieza básica con estos tres puntos de aceite limpiador, un limpiador jabonoso y un tónico facial, y me parece una higiene adecuada para mantener un rostro limpio, para recibir una mascarilla o un dispositivo e incluso para realizarla después, una vez hemos realizado la labor de trabajo y retiramos esa EPI, pues es muy adecuado una limpieza de este tipo, ¿verdad? Los labios y la boca es algo que consideramos poco. Los labios, una correcta hidratación, ¿verdad? Básico, ¿no? Sufren muchísimo los labios si no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Y la boca, el riesgo de micosis está ahí. Estamos haciendo una recirculación de la respiración, ¿verdad? Exhalamos e inhalamos el mismo contenido durante varias horas a una temperatura elevada, una higiene oral que, bueno, debería ser escrupulosa, pero no siempre lo es así, ¿no? Entonces, esa higiene oral es muy importante realizarla con colutorios adecuados y, además, realizar una sustitución frecuente de las mascarillas, tanto si están húmedas, excesivamente húmedas, como si están pues, manchadas con líquidos o demás, ¿no? La sustitución frecuente es importante. Entonces, no solo higiene facial, sino también ocuparse muchísimo de los labios, ¿verdad? Cacao, aceites hidratantes y de la boca, una higiene muy adecuada y sustitución frecuente del EPI, ¿verdad? Bueno, sigo hablando de los chicos, ¿no?, que me interesa bastante, ¿eh? El afeitado. Después de darle vueltas al tema, digo, tengo que comentarlo porque me parece muy oportuno. El afeitado, el rasurado en los chicos ocasiona microlesiones, ¿verdad? Depende de la técnica de afeitado, pues hay pequeñas lesiones, pequeñas heriditas. Si nos colocamos el EPI inmediatamente después de realizar un afeitado, hay importante riesgo de lesión, sobre todo esas lesiones por humedad, esa maceración de una piel que acaba de recibir una agresión física como puede ser una afeitado, ¿no? Entonces, la recomendación, no he visto en ninguna literatura recomendaciones al respecto, pero a mí se me antoja que el afeitado deberíamos realizarlo unas horas antes de colocarnos el EPI con un adecuado aftershave, unas características de hidratante y de calmante más adecuado, ¿verdad? Y, o si no, realizar el afeitado después de retirar el EPI, ¿no? Después de la jornada laboral. O sea, espaciar el afeitado con el uso del EPI lo máximo posible, porque esas microlesiones bajo ese microambiente que creamos de humedad no es muy adecuado, ¿verdad? Bueno, identifiquemos lesiones, identifiquemos el riesgo de lesión. ¿Qué tipo de lesiones nos podemos encontrar? Pues una lesión por presión, ¿eh? Ese eritema no blanqueable, ¿verdad? Una superficie que está haciendo presión sobre otra superficie, con una superficie ósea por debajo y esa presión acaba lesionando el tejido, ¿verdad? O una superficie por fricción nos podemos encontrar, con un roce exagerado, ¿verdad? Esto es muy interesante. Hay veces que he hablado con compañeras, chicas en este caso, el uso de productos para la piel, ¿verdad? De maquillaje. Pues una utilización de maquillaje bajo un EPI hace que la EPI se vaya desplazando y esa fricción y esa recolocación pues no es muy adecuado, acaba generando lesiones muchas veces. O pueden aparecer fisuras o pérdida de continuidad cutánea, heridas, o dermatitis de contacto, exceso de humedad o por un producto que es poco tolerable con la superficie cutánea o la composición de esa mascarilla, ¿verdad? O lesiones por humedad, como relataba, o complicaciones de un proceso acnéico. La persona que tiene acné y bajo ese microambiente que generamos bastante poco adecuado, pues se recrudece o empeora bastante.
Bueno, la prueba de la vitropresión la traigo aquí como algo curioso, pero que es tremendamente eficaz. Los que nos dedicamos al cuidado de la piel, pues sabemos que para hacer el screening de una úlcera por presión en grado 1, en estadios iniciales, pues si aplicamos presión sobre esa lesión incipiente con un vidrio, con algo transparente, si se clarea, sabemos que no es una lesión por presión grado 1, que simplemente pues era una irritación, una vasodilatación que cede con esa presión. Pero si al aplicar esa vitropresión con ese pequeño dispositivo transparente se mantiene ese eritema, estamos ante una úlcera por presión en sus primeros estadios, con lo cual hay que tomar medidas más importantes. ¿Cuáles son las zonas más importantes de riesgo faciales? Pues sobre todo el puente nasal, la zona frontal, la región de los huesos malares, el mentón y las orejas, la punta de las orejas, ¿verdad? ¿Y cuál es la más frecuente, con un 83 y pico por ciento según este estudio que realizaron en China? Pues es el puente nasal, la región nasal. ¿Pues por qué? Pues porque se solapa la presión de la mascarilla normalmente con las gafas. Entonces se duplica o se triplica la presión y es la zona más expuesta a sufrir presión. ¿Cómo aliviaremos esa presión o esa presión-fricción? Pues intentaremos movilizar el EPI, movilizar la mascarilla de forma periódica, hacer descansos, demás. Podemos utilizar, como veremos, dispositivos protectores, y esto lo hemos heredado de pues lo que hemos aprendido con los dispositivos médicos en los pacientes, ¿no? Dispositivos protectores en forma de apósitos y otro tipo de superficies que alivian esa presión, esa fricción. Podemos utilizar cremas o películas que hagan barrera, sobre todo los utilizaremos para evitar las lesiones por humedad, o, como comenté antes, los ácidos grasos hiperoxigenados, que por su función hidratante, regenerante, vasodilatadora y demás, son muy indicados. Como ácidos grasos hiperoxigenados, para nosotros, los que nos dedicamos al cuidado de la piel de las personas, es una herramienta básica, un efecto hidratante importante, cutáneo, de renovación de las células epidérmicas, de los queratinocitos, facilitan su multiplicación y además estimulan la microcirculación cutánea. ¿Qué más podemos pedir? Pues un ácido graso hiperoxigenado para aplicar en esa piel castigada después de haber realizado la higiene de la misma es muy importante. Los dispositivos, pues en forma de apósitos. Ya las mismas casas comerciales, apósitos, debo comentar que suelen ser hidrocoloides de distintos grosores, sobre todo hidrocoloides finos, y también foams finitos. Y las mismas casas comerciales ya nos dan indicaciones de cómo podemos recortar el apósito rectangular o cuadrado para sacar los distintos fragmentos que aplicaremos en las zonas de más riesgo, ¿no? Nos facilitan bastante la labor. Y como comentaba, también los tipo foam, como en este caso, pues recortado para colocar en las zonas de riesgo. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Que deben ser lo más delgaditos posibles, no deben ser traumáticos, sobre todo en su retirada. Si hacemos una retirada y se lleva parte del tejido, pues un mal apósito, un mal dispositivo, ¿verdad? Debe tener cierta capacidad de absorber la humedad local de la zona, deben ser muy adaptables y deben facilitar un correcto sellado de la mascarilla, ¿verdad? Porque si colocamos algo excesivamente grueso, pues al final puede haber nebulización, paso de microbios, en este caso virus, ¿verdad? O simplemente de bruma, ¿no? Y es recomendable aplicar solo una capa, porque más capas pueden agregar presión adicional. Si sobre un punto de presión colocamos más de una capa de apósito de dispositivo, 3, 4, 5, al final más que aliviar estamos añadiendo presión, porque el EPI presiona sobre esa montañita de apósitos y al final puede ser peor lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, un pequeño ejemplo de colocación de hidrocoloide fino en un profesional para colocarse un EPI después las gafas en las zonas de presión, fenomenal. Debo decir que los hidrocoloides, en un profesional que se los va a retirar al cabo de un turno, pues hay que retirarlos con mucha delicadeza, traccionando en horizontal, no tirando en forma vertical porque podemos llevarnos el tejido. Y en este tipo de colocación, en un profesional de un EPI facial, a mí me gusta más los foams, que tienen una microadherencia mucho menor que los hidrocoloides y se retiran con mucha más facilidad sin riesgo de llevarte parte del tejido. Y estamos probando últimamente almohadillas de redistribución de la presión en polímeros de gel, en este caso se llaman Triblock, que nos ha proporcionado el propio CINS internacional, y estos polímeros de gel nos están dando también bastante juego. Polímeros recortables de distintos grosores, adaptables a la superficie facial, y además van embebidos en un aceite mineral de grado médico, que además tiene una característica hidratante de la
zona, y ese aceite hace que al posicionar el polímero, ¿verdad?, de gel no se caiga antes de colocar el EPI. Digamos que tiene una microadherencia que se lo aporta ese aceite mineral y últimamente nos está funcionando muy bien porque su retirada, por supuesto, es muy sencilla, es nada traumática y en ello estamos. Y en este caso, una compañera lo prueba en las zonas de máxima presión. Este polímero lo probamos también en dispositivos médicos para pacientes, en este caso una CPAP, en la parte que va facial, pues la zona de mayor riesgo de esta zona próxima a la nariz, en la zona del frontal, y también lo utilizamos pues, para tubuladuras como por ejemplo las gafas de oxígeno y tal, y estos polímeros de gel nos parecen muy interesantes, algo de futuro y algo a trabajar y a probar mucho. Nos están dando unos resultados excelentes. En cuanto a las mascarillas, decir también que el uso del gorro y de los dispositivos estos que se fabrican ahora mismo en impresoras 3D, ¿verdad?, que no son más que prolongadores de las gomas de la mascarilla, hacen que no se castigue tanto las orejas. Entonces, nos parecen bastante adecuados. El gorro, aparte de higienizar el tema del cabello y demás, hace que no resbalen estos dispositivos y la colocación es francamente buena y además se puede ir cambiando un poquito, reposicionando para que digamos que las gomas hagan presión o contacto en zonas diferentes faciales y liberamos totalmente la presión sobre las orejas, lo cual es muy de agradecer. El problema de la pérdida de sellado, lo comentaba un poquito antes. Hay veces que utilizamos sistemas para prevención de esas lesiones por presión o por fricción demasiado gruesos y también usuarios profesionales con una barba demasiado poblada, ¿verdad?, o con mucho pelo, ¿no?, en la zona que cubre las orejas y demás. O hay gente que, aunque es algo que no es una praxis muy adecuada, pues llevan unos pendientes o valorios muy voluminosos. Pues todo este tipo de cosas pueden levantar, digamos, el EPI y no aseguramos en absoluto el sellado de los mismos. Y entonces, con el riesgo de los aerosoles, esto tenemos que pensarlo. Y debemos decir que los apósitos protectores, lo que comentaba antes, tenemos evidencia clínica respecto a la profilaxis de úlceras por presión, pero en cuanto al sellado, el sellado del EPI de la mascarilla y la transmisión vírica por pérdida de sellado, la verdad es que no hay todavía evidencia clínica. Pues es algo pues a ideas para estudio, ¿no?, para los compañeros que se dediquen al estudio del tema, ¿no?, que aunque tenemos demostrado que respecto a la profilaxis frente a úlceras por presión funciona estupendamente, no sabemos si acumulando dispositivos que eleven en exceso el EPI, pues hay problemas con la transmisión vírica. Entonces, hay que tenerlo en cuenta de cara a su utilización. Bueno, en segundo lugar, hablábamos de humedad. Las lesiones por humedad es algo que también nos da mucho guerra, ¿verdad? Ese microclima que se generaba bajo la mascarilla que acaba macerando la piel, sobre todo la piel es una piel poco resistente, de una persona ya de edad avanzada, poco elástica o demás. ¿Y qué utilizamos? ¿Qué herramientas tenemos para ello? Pues utilizamos productos barrera, cremas barrera, sobre todo ricas en óxido de zinc. Pues funciona estupendamente. Lo tenemos en cremas o también en películas que se proyectan sobre la zona. Es algo que llevamos utilizando muchos años y de cara a prevenir esas lesiones por ese microclima, exceso de humedad bajo la mascarilla, es algo muy recomendable. Bueno, hacer una pincelada respecto a la tecnología textil que viene, ¿no? Este es el futuro ya real, que lo tenemos sobre la mesa y estoy convencido de que el tema textil serán los apósitos del futuro, ¿no? Pues hay laboratorios ya como este español que fabrica mascarillas que realmente son pre-mascarillas en cuya composición pues agregan chitosan o iones de plata en el hilado que llevan las mascarillas. Y estos componentes, a mayores en ese hilado, en esa poliamida y demás que llevan, pues le aportan unas características antifúngicas y antibacterianas, además ventilan perfectamente y el hilado de plata, digamos que disipa el exceso de temperatura sobre la zona. Es algo muy a tener en cuenta de cara a los temas de dermatitis, el exceso de sudor o problemas micóticos, ¿verdad? Son ergonómicas, se evita el contacto directo del EPI. Digamos que el EPI hacia la mascarilla va sobre esta premascarilla. Digamos que es un elemento complementario. Acuerdo, pero que otorga unas características muy interesantes de cara a prevenir este tipo de procesos y hacer que el uso durante varias horas de una mascarilla pues sea más llevadero, ¿verdad? Este tipo de tecnologías, pues últimamente lleva unos años ya empleándose en otro tipo de cosas, como calcetines para diabéticos, guantes para personas con problemas de dermatitis en las manos, y últimamente he visto que han sacado cosas como pues, sostenes para personas intervenidas de meo de mama, capelinas para intervenciones de implante de cabello. Bueno, en fin, en mi opinión, la tecnología textil es algo que ha llegado para quedarse y aplicada en el ámbito sanitario me parece algo muy interesante.
Bueno, ¿qué evaluación haremos periódica? ¿Qué cuidado periódico? Los tiempos de descanso. Bueno, pues la bibliografía nos dice que deberíamos, una persona que utilice un epifacial, una mascarilla, pues que cada 2 horas debería descansar entre 15 y 30 minutos. Debería quitársela, retirársela cada 2 horas, ¿verdad? Lavándose las manos previamente y después de volvérsela a colocar, volverse a lavar las manos para evitar la autocontaminación, ¿verdad? Y los EPIs, las mascarillas faciales húmedas, pues con más frecuencia todavía, húmedas del propio aliento del usuario o si se pringan, se humedecen con proyecciones exteriores, ¿verdad? Por supuesto que no debemos compartir las EPIs, por supuesto, y una evaluación, un cuidado de la piel esmerado cada 4 o 6 horas, pues para ver si sigue íntegra, para ver si hay prelesiones de presión, para ver si pequeñas fisuritas y tal, y si las hay, pues actuar en consecuencia. ¿Y cómo actuaremos en consecuencia? Pues con los cuidados básicos que habitualmente venimos realizando, ¿verdad? Si la lesión es pequeñita, pues probablemente con un poco de vaselina pura en pomada sea suficiente para aliviar, para ayudar a regenerar, para que cicatrice para el día siguiente. Pueden hacer falta cremas reparadoras con óxido de zinc, como comentaba antes, pues porque la lesión es un componente por humedad bastante, o una lesión pequeñita. El óxido de zinc aplicado en los lechos ulcerales está demostrado que también por su efecto astringente y demás es muy interesante. Podemos aplicar ácido hialurónico en lesiones pequeñitas, pequeñas fisuras, o los diferentes tipos de apósitos que había comentado antes como dispositivos protectores, pues se pueden utilizar también, por supuesto, en el tratamiento de las lesiones que tengamos faciales, ¿verdad? O puede requerir ya un tratamiento dermatológico ya más específico, ya que corra a cargo de un dermatólogo que lo supervise con base, pues, en corticoides o cosas de ese tipo, un tratamiento mucho más específico. Y a nivel sistémico, pues recomendar al usuario, tanto si es profesional como si es paciente a nuestro cargo, por supuesto, pues mantener un nivel de hidratación y de nutrición adecuado para que la economía esté en buenas condiciones y sea mucho más resistente a sufrir todo este tipo de lesiones. Y nada más, ese era mi pequeño aporte, como comentaba, muy especializado, excesivamente especializado, tanto es así que nos hemos concretado unas mascarillas faciales, pero es algo que nos ha venido para quedarse bastante tiempo y las llevamos sobre nosotros un montón de horas y nos están dando un montón de guerra. A ver si aporto algo de utilidad para tanto los compañeros como los usuarios, ¿verdad? Muchas gracias desde León. Aquí les dejo una imagen de nuestra preciosa catedral y les invito a visitarnos. Un abrazo muy fuerte.